Saludo esta mañana al psicólogo clínico Adrián Chávez. Adrián, buenos días. Muy buenos días, Katy. Muchas Gracias, gracias gusto por la invitación. saludarte esta mañana ya de lunes. Adrián, pues hemos platicado ya en este espacio sobre diversas situaciones de violencia que se han dado, sobre todo se siguen dando en planteles de secundaria, interior, exterior, pero decíamos, el hecho de que se den en el exterior no significa que no haya autoridad, ni papás, ni directivos que pues que no tengan responsabilidad con esta situación. Hay una ley para la prevención, atención y erradicación de la violencia escolar para el Estado que debe aplicarse. Coméntanos, Adrián, por favor, buenos días. Sí, mira, Karina, es bien importante mencionar esto que acabas de decir. Hay una ley que tiene que aplicarse primero. También hay obligaciones y derechos que podemos tener con los adolescentes, hablas de secundaria y preparatoria. Y básicamente se trata de una red. La red implica mucho a la familia, implica también a la escuela, a todo el personal, desde los docentes, el personal que está al cuidado de los adolescentes, prefectos, todo el personal de apoyo, y en general la sociedad tiene que participar de alguna forma. Tú recordarás, como antes veíamos un pleito y era problema de ellos, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Entre hombres, entre mujeres, entre parejas, etcétera. Dejábamos que el asunto fuera privado, o sea, solo entre las personas. Ahora no, son asuntos públicos porque nos puede llegar a afectar a todos en algún momento de nuestra vida cotidiana. Entonces, estos problemas de violencia de cualquier índole o a cualquier edad tienen que ser de orden público, significa que todos debemos participar de alguna manera. Tal vez unos tenemos más responsabilidad que otros en el actuar, pero todos tenemos que formar parte de la solución. Sí, coincido. Bueno, y hemos tenido reportes de padres de familia que nos dicen, pues que la autoridad así les comenta, pues no podemos hacer mucho, o no tenemos el personal, o ya pedimos apoyo y no se nos ha dado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no nada más en un plantel, porque hay planteles ya bien focalizados, pero que tienen años con problemas o con problemáticas de inseguridad, de violencia al interior o al exterior, y pareciera que no pasa nada, pero en las últimas, en los últimos reportes vemos que hay mucho más, dolo, mucho más violencia. Ahorita estas imágenes que nos compartían el viernes, golpes, pero imágenes muy, muy fuertes. El tema de la secundaria 11 que platicábamos también, Adrián, donde golpes, pero ya amenazas y jóvenes acuchillados. Que aceptaba el director en la 11, por ejemplo, el tema de venta de drogas, también, o que estaban involucrados ya los estudiantes con el tema de drogas. Y bueno, esto preocupa y preocupa mucho, no deslinda a nadie, ni a papás, ni a autoridades, pues, ni a la sociedad, porque resulta que vamos pasando, vemos y ni siquiera reportamos, o la autoridad ni siquiera hace presencia, ¿no? Y hay una responsabilidad principal que tiene que ver con la familia y la forma en cómo la escuela y la autoridad se involucra en estas cosas. Sin embargo, bueno, tenemos a jóvenes que vienen de una situación muy, muy específica en donde perdieron la forma emocionalmente sana de convivir, ¿no? Después de 2 Por la años de pandemia. encierro, sí, de 2 años de encierro, en donde, si te fijas, estos chicos que tienen entre 11 y 15 años, más o menos, es una edad crucial en donde los chicos aprenden manejo de la frustración, habilidades sociales, resolución no violenta de conflictos, y eso lo hacen pues en escenarios sociales. Mucho es la escuela, ahí donde aprenden a regular a través de los maestros, después a través del deporte, a través de diferentes actividades. Sí. Aprenden a esperar turnos, aprenden a tolerar la frustración, a trabajar en equipo. Todas estas actividades que están detrás de las actividades formales de la escuela, cuando hacen tareas en equipo, cuando trabajan en un deporte, en un trabajo en equipo, en una actividad grupal, son las oportunidades para generar esta cohesión social, esta integración con los demás y desarrollar estas características básicas de la convivencia, que es la empatía, el respeto y la comunicación. Sí. Estas 3 cosas son esenciales en la convivencia con otras personas. Si no somos empáticos, si no desarrollamos el respeto y si no tenemos una forma adecuada de comunicarnos,
lo más probable es que las emociones se van a potencializar, la frustración, el enojo, la ira y demás, pues salen de control muy fácil cuando tenemos desarrolladas estas tres características. Y es lo que pasa en estos adolescentes. Sí, a veces ni los papás están por enterados o tutores de lo que está ocurriendo en el entorno escolar. Muchos papás sí, este video que no sé si tú tuviste oportunidad de verlo, Adrián, me lo compartían en uno de los grupos, circulaba en uno de los grupos de padres de familia de este plantel, y una madre pues me dice, está pasando esto, nos preocupa, pues nadie hace nada, no es la primera vez, etcétera. Y muchas veces sí sabemos lo que ocurre y en otras ocasiones a lo mejor ni por enterados. ¿Cómo buscar este acercamiento? ¿Cómo buscar también conocer qué le está pasando o cómo es el ambiente o de qué está rodeado mi hijo, mi hija o la persona a la que estoy a cargo en un plantel educativo o con las amistades o con pues sus propios compañeros de escuela? Yo creo que hay que modificar mucho también el esquema de comunicación entre escuelas y padres. Yo creo que tenemos un sistema familiar en el que pues ya todos trabajamos, o sea, ya no hay un sistema en el que hay una comunicación tan cercana, y eso lo vemos también en los reportes de las mismas escuelas de las juntas, por ejemplo. Ya no va todo mundo o no hay oportunidad de acercarse a la escuela, etcétera. Yo creo que hay que empezar por ahí porque la familia a veces no está enterada o sí, pero no tiene una red de apoyo, es decir, dice, los padres pueden decir, pues sí me dijeron, o sí estoy enterado, pero pues trabajo todo el día, no tengo tiempo para hacer eso, y lo único que hago son correctivos con su hijo, pero no hay una reeducación, que esas son las dos vertientes. Una es atender el problema y la otra es reeducar a los que vienen, ¿no? Cuando hablamos de niños de 7, 8, 9, 10 años, a ellos hay que prepararlos para la adolescencia y todas las dificultades que se les pueden venir en esta etapa. Entonces son dos actividades que tenemos que atender con los adolescentes que ya están en una dificultad en este momento y con los que vienen para prevenir una situación similar en el futuro. Pero mucho tiene que ver con la comunicación entre padres y la escuela, tener un sistema que se permita comunicarse mucho más rápido, desde cuestiones escolares, tareas, etcétera, hasta cuestiones de este tipo que tienen más que ver con la parte social y emocional. Y conocer, ¿no? Con quién se rodea, quiénes son sus amigos, sus amigas, si tiene algún problema con quién, si está siendo víctima de alguna situación, porque muchas veces, bueno, se adolecen muchas cosas, por eso la adolescencia se le llama a esta etapa, y esa comunicación, si de por sí hay como una cerrazón o no hay esa comunicación tan abierta no digo que generalizada, sino en algunos casos, que el papá dice, ¿por dónde le entro? La mamá, pues es que no me cuenta nada. Buscar como esa confianza o esa complicidad para pues que esa misma confianza le diga de lo que está a lo mejor pasando, viviendo al interior de los planteles, porque esto se da al interior de los planteles y luego se agarran de moquetazos también afuera, pues, ¿no? Porque luego dice la autoridad, es que no fue adentro, no es adentro, es en la banqueta. Sí, pero lo que está ocurriendo es adentro, en el contexto, en el entorno escolar. Sí, cuando ya juntas a 30, 35, 40 adolescentes en un salón de clase y empiezan a convivir y no saben cómo hacer toda esa convivencia de manera sana, pues empiezan las dificultades, pero obviamente ellos saben que si hacen esto dentro del plantel, pues va a haber muchas más sanciones y pues lo hacen fuera, donde creen ellos que no hay un actuar de las autoridades escolares o del público en general, y les es más fácil asumir este riesgo, digamos, ¿no? Más allá también de los riesgos adicionales que hay de hacer esto en la calle, porque hay otras personas que puedan estar involucradas en este tipo de cosas, otros peligros, pero ellos pues despliegan toda esta frustración, enojo y demás de esta manera y pues se sale de control socialmente porque empezamos a ver como estas prácticas más seguidas. ¿Por qué es tan delicado este tema? A mí me genera mucha preocupación y angustia por el dolo, por el nivel de violencia que se da. Ya no es una jaladita nada más o de palabras, no, son golpes severos que pueden de verdad dejar lesiones e inclusive causar hasta la muerte. Y todo esto en este contexto de violencia que estamos viviendo, Adrián, veíamos lo ocurrido en Guaymas, en
en Empalme, que no cesa la violencia en gran parte del estado, y con estas situaciones, ¿por qué es tan importante atender esto? ¿Y qué pasará entonces si no hay un alto en estas situaciones, en estos espacios que en teoría tendrían que ser los más seguros para el hogar y la escuela, ¿no? Y pues hay que, es bueno comentar eso porque la violencia en general que tenemos en nuestra sociedad, en todos los ámbitos, en las violencias públicas que tenemos y el nivel de violencia, el nivel de secuestros, desapariciones y demás, asesinatos, homicidios, etcétera, eso lo que hace es permear a toda la sociedad como una forma de atender cualquier situación, de tal manera que los adolescentes están siendo bombardeados a través de redes sociales, que es mucho a través de donde ellos ven contenidos de todo tipo, pero además no solamente eso, sino toda esta cultura violenta. Hablamos de series, películas, canciones, incluso los mismos ambientes familiares que propician también. Pues vivimos en una cultura que promueve mucho esta valentía innecesaria, este impulso por hablar, decir y actuar de cierta forma. Entonces tenemos toda una cultura que atender. No es como que eso sea la causa, sino es multifactorial, y entre todos los factores, todos son facilitadores de que los adolescentes, que son los que están desarrollando una identidad, pues vaya, se identifiquen de alguna forma con una forma de ser en general y atiendan los problemas de cierta forma, en este caso de eso. O sea, es decir, estar conscientes de que hay un contexto de violencia, pero bueno, trabajar para que no sean parte de ese contexto, porque veíamos este niño en el preescolar, hoy aprendí a cómo estar pecho tierra, y que decía que fue víctima, si lo leíste, me imagino esta nota que se hizo nacional, en donde el niño describía la situación, y cómo desde preescolar estamos haciendo consciente este pequeño pues de esta situación de violencia, pero me imagino que si lo abordas desde una perspectiva, bueno, de conciencia en un niño pues de preescolar, y hablar desde casa, en el plantel y demás de lo que esto significa, bueno, podría también hacerse algo al respecto, pero se tendría que hablar y que estas personas o estos niños o estos jóvenes pues no sean parte de ese contexto de violencia, ¿no? Sí, es muy importante esa parte y desarrollar toda la parte de la convivencia sana que tiene que ver con juego respetuoso, con esperar turnos, con la parte de empatía, que es súper importante desarrollar la empatía desde los niños. Empatía con los seres humanos, empatía con la naturaleza, empatía con los animales. Con las mascotas. Con todo, exacto. Eso va a prevenir mucho el que la persona no tenga el impulso, o todos tenemos un cierto grado de frustración, pero al tener la empatía nos detenemos un poco más y evitamos caer en ese tipo de situaciones violentas. Entonces son características que tenemos que desarrollar en los adolescentes y desde niños. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos, ¿no? Como adultos, como padres de familia, como tutores, de hablar de estos temas, de erradicar también la violencia desde casa, de meditar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué no estamos haciendo, y también la autoridad. Yo creo que se deben de tomar cartas en el asunto, porque no es una escuela, son muchas y muchos casos que hemos estado documentando en donde está prevaleciendo la violencia en este contexto, en el contexto escolar, que, ojo, es bien preocupante, es bien preocupante. Adrián, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿En qué teléfono? Pueden localizarme en el 6623-473480, con mucho gusto, cualquier mensaje les contesto. Muy bien. Adrián, te mandamos un abrazo. Bonita semana. Muchas gracias, Karina. Hasta luego. Gracias. Ahí está Adrián Chávez, psicólogo clínico.